A continuación vamos a observar cómo se realiza el proceso de rectificación de onda completa, es decir, cómo se va a construir una fuente de voltaje de 5 volts y también de 12 volts. El proceso que vamos a estudiar de convertir voltaje AC a DC es muy necesario en la sociedad tecnológica en que vivimos. Por ejemplo, aquí tenemos un adaptador para cargar la pila de un teléfono celular. Es un adaptador que se conecta por aquí a la línea eléctrica donde recibe 127 volts AC a 60 Hz. Adentro tiene un circuito que convierte el voltaje AC a DC. Aquí en letras muy pequeñas dice que la entrada es de 127 a 240 volts AC. Y de hecho se puede desde 100 volts AC hasta 240 volts AC de entrada. El valor típico que se maneja es 127 volts AC de entrada. Este cargador se puede usar en 220, pero no todos. Este sí. Normalmente lo conectamos a 127 volts AC en la entrada, que es donde recibe por aquí la señal de voltaje AC de 127 volts, y dice por allí con letras pequeñas la salida output de 5 volts. Sale por el cable cable USB 5 volts para cargar la pila de nuestro teléfono celular. La pila de nuestro teléfono celular trabaja con voltaje CD o DC, voltaje de corriente directa. Nuestros teléfonos celulares trabajan con voltaje DC. Por eso es importante entender cómo se realiza el proceso de conversión de voltaje AC a DC. Otros elementos que trabajan con voltaje AC son las baterías de las laptops, también las baterías de algunas linternas, algunas lámparas. La computadora personal tiene que convertirse el voltaje AC a DC para que pueda trabajar. Los televisores, etcétera. Gran cantidad de aparatos requieren la conversión de voltaje AC a DC. Y uno de ellos es nuestro teléfono celular. Este es el circuito que vamos a formar para realizar la conversión de voltaje AC a DC. Aquí tenemos primero el transformador reductor. Por este lado le va a entrar una señal de voltaje AC de 127 volts. Como es transformador reductor, va a reducir la señal en este lado que se llama secundario o salida. El de acá se llama primario y secundario. Por el secundario va a salir la señal de voltaje AC, pero reducida, ya no de una amplitud de 127 volts, sino de menos, por ejemplo 18 volts AC. Luego va a llegar a este puente de 4 diodos. Se colocan así como si dijéramos hacia adelante los 4 diodos. El transformador llega a un extremo de arriba y al de abajo. La salida es de los laterales, aquí para la tierra, que se unen todas estas tierras, y aquí está la salida del positivo. A continuación está un capacitor electrolítico. Los capacitores electrolíticos tienen polaridad, es decir, manejan signo positivo y negativo en sus terminales, pines o patitas. Luego tenemos un regulador 7805. Él es un dispositivo de 3 terminales o patitas que trabaja de esta manera. Por aquí llega un voltaje mayor a 5 volts y por acá sale un voltaje de 5 volts regulado. Esta terminal es de tierra.
A continuación tenemos un capacitor a la salida del circuito 7805. Es un capacitor de cerámica o de poliéster, no electrolítico. Observen la diferencia con este. El signo positivo es en la raya y la curvita es el signo negativo. Este capacitor no maneja signos positivos y negativos. Es igual como se conecte, no importa la forma en que se conecte, porque no tiene polaridad, es decir, no tiene signo positivo y negativo. Es de 10 microfaradios a 25 volts. Este es un detalle importante. Tiene que ser a un voltaje mayor que el que va a recibir. Por ejemplo, aquí va a recibir 5 volts, pues es suficiente manejar hasta 25. En este caso, el otro capacitor, si recibe 18 por acá, es importante que sea de un valor mayor a 18, por ejemplo 25. No sería correcto ponerle un valor a 16 volts si le llega por acá 18. Son los valores de voltaje de los capacitores. Por este lado, a continuación, tenemos un resistor de 220 ohms y un LED para observar cuando está encendida nuestra fuente y está proporcionando por aquí, en esta salida y tierra, 5 volts. Aquí tenemos un multímetro que está mostrando el rojo por acá al positivo y el negro, el cable negro a tierra, debería de marcar allí 5 volts. ¿Cuáles elementos, dispositivos o accesorios necesitamos para hacer nuestro circuito que convierta de voltaje AC a DC? Los presentamos a continuación. Primero, una clavija común, pero que en las terminales esté descubierto cada una de las líneas de cable, esté pelado del forrito negro para podérselo conectar por este lado a la línea eléctrica y por este lado al transformador reductor. Luego también pues se presenta aquí el transformador reductor. Aquí tenemos el transformador reductor de cierta marca y aquí lo importante es saber cuál es el primario y cuál es el secundario. Estas líneas cafés, ¿qué son? ¿El primario o el secundario? Y lo mismo estas rojas. Aquí la empresa le marcó entrada 127 volts a 60 Hz, salida 18 volts a 1.2 amperes. Quiere decir que le entran a este transformador 127 volts AC y reduce a 18 volts AC con una corriente de 1.2 amperes. ¿Cómo podemos saber cuál es la parte de entrada, que se conoce como primario, y cuál es la parte de salida, que se conoce como secundario? Por un lado tenemos estos cables, dos cafés y uno negro en este modelo, y del otro lado tenemos dos cables rojos. La manera de saber, una manera práctica para saber cuál es el secundario o salida, es usando un multímetro. El multímetro lo vamos a ubicar en la opción prueba de diodos, que es esta. Aquí está la opción prueba de diodos, aquí la vamos a colocar, que también es para medir continuidad. Ahí está un símbolo de un sonido o pitido. ¿Qué sucede cuando hay continuidad? Se emite un sonido bip, un leve pitido, como por ejemplo tocando las dos terminales. Escuchen. Entonces de esa manera se puede verificar que hay continuidad. Vamos a colocarle las dos puntas a los cables del transformador. Por ejemplo, aquí tengo yo estos dos rojos. Le vamos a colocar el multímetro en la opción de prueba de continuidad, así como dije. Aquí tomo las dos partes y observamos que suena o no suena. Observamos que no suena. Entonces
este no es el secundario. El secundario debe de sonar. Vamos a probar del otro lado. Del otro lado vamos a probar. El negro no lo conectamos porque representa a la tierra, pero sí vamos a conectarle a los dos cables de color café. Miren, aquí tomo uno y acá tomo el otro. Escuchamos que marca una continuidad emitiendo el sonido bip. Entonces en este transformador que tengo aquí, los cables cafés son el secundario. Aquí, como ya comprobamos que es la salida, con un marcador le anoté yo aquí la salida, los cables café, de color café, y la entrada, los cables de color rojo. Porque si se conecta al revés, el transformador se daña, ya no puede funcionar si se conecta al revés y quedaría inútil ese transformador. Es importante, pienso yo, que los fabricantes deberían ser más explícitos para mostrar la entrada y la salida y así evitar que los alumnos cometan alguna equivocación que dañe el transformador. Este transformador, los cables rojos son la entrada y los cafés la salida. Pero observen este otro transformador de la misma empresa y de la misma cantidad de voltaje de entrada de 127 volts de entrada y 18 volts de salida, 1.2 amperes. Sucede que ahora los cables de color café son la entrada. Yo le puse ahí una letra E. Rojo es la salida. ¿Cómo lo comprobamos? Con el multímetro. El multímetro lo colocamos en la opción de medir continuidad y observen que si toco las partes rojas del transformador, se emite el sonido bip en el multímetro. Entonces el rojo o los cables rojos son la salida, por eso le puse ahí la letra S. Vamos a comprobar la entrada por otro lado, los cafés, para comprobar que es el primario o entrada. No debe de sonar el multímetro. Aquí conecto una punta y aquí la otra y observamos que no suena. El multímetro marca un valor y no suena. Entonces este es el primario del transformador o la entrada, por eso le escribí la letra E. Hay diferencias entre un transformador y otro, por eso es importante asegurarse bien cuál es la entrada y cuál es la salida. Otros dispositivos que se requieren son 4 diodos 1N4001 en adelante para el proceso de rectificación, también un capacitor electrolítico que tiene polaridad, aquí se ve el signo negativo para esta pata, capacitores de 2200 microfaradios a 25 volts. También se ocupa un circuito integrado regulador 7805. Por este pin recibe más de 5 volts y por este tercero presenta 5 volts regulados en su salida. El pin de en medio es para la tierra. También se ocupa un capacitor de cerámica no electrolítico de un valor pequeño, y por último se ocupa un resistor y un LED. El resistor de 220 ohms rojo café es un valor típico. Ver cómo trabaja el circuito rectificador de media onda. Está compuesto por el transformador y un diodo. Tiene una resistencia de carga R-load para que por ahí se cierre el circuito y pase la corriente. Aquí tenemos la conexión del transformador en la parte primaria o entrada. Tenemos 127 volts AC.
Aquí llega la señal de 127 volts AC, la que tenemos en la línea eléctrica de nuestra casa o laboratorio. Pasa por el transformador reductor y aquí debe aparecer la misma señal AC, pero reducida porque es un transformador reductor. Entra 127 y sale menos de 127. Por ejemplo, en un transformador que vamos a manejar nosotros puede sacar 18 volts AC acá en la salida, 18 volts AC. Vamos a ver cómo trabaja, cómo es que esta señal de voltaje AC, que tiene semiciclos positivos y negativos, al pasar por este circuito, en la salida solamente pasan los semiciclos positivos, los negativos no, miren, solo los positivos, los negativos no pasan. Por eso se le llama rectificación de media onda. La onda de voltaje AC, solo la mitad pasa, la otra mitad aquí negativa no pasa en la salida, no sale, no se presenta en la salida. Aquí se pide que lo veamos explicado por tiempos. Vamos a llamarle el origen o 0. Aquí le vamos a llamar T1 o tiempo 1, T2 tiempo 2, T3 tiempo 3. Y lo mismo con la señal de voltaje AC de entrada. Para esto aquí tenemos unos dibujos que pueden ilustrar el proceso. Observa, aquí tenemos nosotros la señal de voltaje AC de 0 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3. Pasa por el transformador de 127 volts, se reduce a una más chica de amplitud de 18 volts, por ejemplo, y sale de esta manera, como ya dijimos. ¿Cómo es que sucede? Pues en el tiempo de 0 a T1. Aquí está el estudio de 0 a T1. Voy a poner un dibujo aquí de 0 a T1. Observa, aquí nada más está de 0 a T1. Ocurre un semiciclo positivo. Este es el que pasa por el transformador reductor, se reduce y le llega aquí al diodo, el semiciclo positivo. Polariza en la parte positiva del diodo, lo polariza él directamente. Positivo de la onda con positivo del diodo, se polariza el diodo directamente. Por eso es que el semiciclo positivo pasa a través de él y aquí se refleja en la salida de 0 a T1. Vamos a ver a continuación de T1 a T2. Aquí tengo un dibujo para mostrar lo que sucede de T1 a T2. T1 a T2 es el semiciclo negativo. Entra por el transformador reductor, sale más pequeño el semiciclo negativo y como es negativo le llega aquí al diodo, el negativo con el positivo del diodo lo polariza inversamente. Entonces el diodo es como si se abriera internamente, se le crea en medio la región de agotamiento y no conduce la corriente eléctrica. Aquí está expresado el diodo 1 como si estuviera abierto, para que se entienda la explicación. Entonces no pasa la corriente, por eso es que de T1 a T2 no pasa la corriente, vale 0. Y también el voltaje vale 0. A continuación analicemos qué sucede de T2 a T3. Aquí tengo otro dibujo para ilustrarlo. De T2 a T3 vuelve a ocurrir un semiciclo positivo en la señal de entrada de voltaje AC, es decir, la que teníamos al principio acá. Estamos analizando por tiempos 0 a T1, T1 a T2, nos toca T2 a T3, está un semiciclo positivo. Entonces sucede lo mismo que en el tiempo 0 a T1 y la tenemos de T2 a T3, ocurre un semiciclo positivo al igual que ocurrió de 0 a T1. Entonces ese semiciclo positivo que entra aquí de 127 volts se hace más chico se hace de menor amplitud con el transformador reductor
le llega aquí al diodo y como es un semiciclo positivo, con el positivo del diodo lo polariza directamente, lo deja pasar, conduce la corriente, el voltaje pasa, y esto se ilustra aquí en la imagen de salida, la señal de salida de T2 a T3 pasa el semiciclo positivo, y así se repite el proceso mientras haya energía en el rectificador de media onda. Hemos visto este primero para entender más claramente el rectificador de onda completa. Ahora tenemos el circuito rectificador de onda completa. Está formado por 4 diodos, estos 4 diodos acomodados de esa manera, como en un rombo o cuadrado inclinado. Observa todos los cátodos, digamos que van hacia adelante, y ocupa un capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico tiene polaridad, o sea, tiene signo. La rayita es el positivo y la curva es el negativo en su símbolo gráfico. Se conecta a tierra de esta manera y por aquí va a salir la señal rectificada de onda completa cargándose en el capacitor. Vamos a analizarlo de igual manera o de manera parecida a como analizamos el rectificador de media onda. Vamos a introducir una señal de voltaje AC de 127 volts. Observa que está dividida de 0 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, para ir analizando cómo es que ocurre que va a salir esta señal solamente con semiciclos positivos y juntos. Vamos a analizar eso por tiempos. También aquí está 0 a T1, T1 a T2, T2 a T3. Entra por aquí la señal de voltaje AC de 127 volts y en este transformador reductor se reduce a un nivel de AC, de voltaje AC menor, por ejemplo 18 volts AC, de 127 volts AC a 18 volts AC. ¿Cómo se hace eso? Con un transformador reductor. Eso hace un transformador reductor. Reduce el voltaje AC de entrada y en la salida presenta el mismo voltaje AC pero con menor amplitud, por ejemplo con 18 volts AC. Y va a pasar por estos 4 diodos, este puente de 4 diodos va a pasar la señal. Ahorita vamos a explicar cómo, de tal forma que en la salida se va a obtener esto, una señal rectificada de onda completa. Se nos pide que realicemos la explicación considerando los tiempos desde 0 a T1, T1 a T2, T2 a T3. Se refiere a esto, mira. De 0 a T1 ocurre el semiciclo positivo en la entrada del circuito. Y en la salida de 0 a T1 sale ese semiciclo positivo. Más chico porque este transformador reductor reduce la amplitud, por eso sale de amplitud reducida. Luego de T1 a T2 pasa el semiciclo negativo de la señal de entrada. Ese pasa por el transformador reductor y sale para el circuito reducido, por ejemplo a 18 volts negativo. Y de T1 a T2 en el circuito sale positivo. Luego de T2 a T3 en la señal de entrada ocurre otra vez un semiciclo positivo. Pasa por el transformador reductor, es reducido en su amplitud y de T2 a T3 vuelve a salir positivo tal como entró. Todos salen positivos en el rectificador de onda completa. Vamos a entender por qué sucede eso en este circuito. Vamos a analizar qué sucede desde 0 a T1. Viene un semiciclo positivo de la señal de voltaje AC
llega al transformador reductor. Los 127 volts AC positivos se reducen cuando pasa al secundario del transformador, por ejemplo a 18 volts AC. Llega ese voltaje aquí a este punto, y al tener el positivo con el positivo del diodo, al diodo 3 lo polariza directamente. Aquí lo tengo dibujado el diodo, pero voy a pedirte que te lo imagines como si fuera un alambre directo conductor cuando está polarizado directamente. Que te lo imagines como un alambre conductor para entender este proceso. ¿Qué le sucede al diodo D1? Pues el positivo que llega aquí se encuentra con el cátodo del diodo D1. El cátodo es el negativo. Con el positivo que llega pues lo polariza inversamente. Te quiero pedir que te lo imagines como si fuera un circuito abierto que no puede pasar la electricidad por allí. Entonces se viene por acá. Quiero que te lo imagines como si fuera un alambre nada más. El diodo 3 pasa. Al llegar aquí ese voltaje positivo, ¿qué sucede con el diodo D4? Como aquí está su cátodo y llega un positivo, lo polariza inversamente. Te pido que te lo imagines como un conductor abierto por el que no puede pasar la corriente, como un alambre abierto por el que no puede pasar la corriente. Entonces ese semiciclo positivo se viene por acá, carga el capacitor de 22 microfaradios, y como este capacitor tiene positivo y negativo, en ese momento al cargarse aparece la señal de salida aquí, este semiciclo positivo. No sale de 127 volts, sale de menor cantidad porque pasó por el proceso de ser reducido en el transformador reductor. Seguimos por aquí, este pulso positivo se viene para acá, pasa por la tierra, llega a este punto en donde ya vimos que el D1 quedó polarizado inversamente, como si se abriera, y al D2 lo polariza directamente porque llega el positivo al positivo del diodo, lo polariza directamente. Para este estudio, para este análisis, te pido que te lo imagines al D2 como si fuera un alambre conductor por el cual pasa ese voltaje positivo, pasa por aquí, no puede pasar por D4, ya dijimos por qué, entonces se tiene que regresar para acá, y de esa manera logra pasar el semiciclo positivo de 0 a T1, reducido en su amplitud. Ahora vamos a hacer el análisis de T1 a T2. De T1 a T2 en la señal de entrada ocurre el primer semiciclo negativo de la señal de voltaje AC. Se presenta aquí en el transformador reductor en su primario, y por su secundario sale la misma señal negativa pero reducida, por ejemplo a 18 volts AC, por decir una cantidad. Vamos a ver cómo es que el diodo 3 se polariza inversamente, y también el diodo 2, 3 y 2, y los diodos 1 y 4 se polarizan directamente. Mucha atención, viene aquí la señal negativa, viene aquí viene negativa, con el negativo del D1, del diodo 1, lo polariza directamente, y como aquí está el ánodo del diodo 3, el ánodo es el positivo del diodo 3, con la señal negativa lo polariza inversamente. Entonces la señal tiene que pasar por aquí. Aquí puede uno pensar como al revés, es una corriente convencional, como es muy rápido a 60 Hz, solo está sirviendo para dar la explicación que por este camino se viene el voltaje AC. Entonces se encuentra con el diodo D2, con el ánodo del diodo D2, como el ánodo es el positivo, con el semiciclo negativo lo polariza inversamente. Entonces no puede pasar a través de él, lo polariza inversamente, es como si el diodo se abriera. Bien, entonces por este camino sigue la corriente y voltaje AC, carga el capacitor, lo carga, y así es donde presenta la señal
positiva. ¿Por qué positiva? Porque el capacitor tiene signo, miren, arriba tiene el positivo y abajo el negativo conectado a tierra. O sea, la corriente llega, lo carga y él presenta su carga siempre positiva porque así está conectado, con el positivo arriba y el negativo abajo como debe de ser. Por eso al cargarse sale la señal positiva en el tiempo T1 a T2. Bueno, la señal negativa sigue por aquí en su ruta, llega a este punto y se encuentra que el diodo 4 tiene el negativo inmediatamente, lo polariza directamente. Y el diodo 3 ya dijimos que lo había polarizado inversamente cuando llegó aquí al principio, entonces es muy rápido esto, y al diodo que polariza directamente en este momento es al diodo 4. Por ahí puede pasar la señal negativa. Quedamos hace rato que este diodo se polariza también inversamente porque ahí tiene, cuando llegó por acá el negativo, aquí tiene su ánodo, entonces no puede ya pasar por ahí, se regresa por acá. Por último vamos a ver el análisis del tiempo T2 al tiempo T3. Observa que aparece otra vez el semiciclo positivo en la señal de voltaje AC. Pasa por el transformador reductor y se reduce a menor voltaje, pero sigue siendo AC positivo. Cuando llega aquí podemos observar que polariza directamente al diodo 3 e inversamente al diodo 1, porque aquí está el cátodo del diodo 1. Con el positivo que llega, pues lo polariza inversamente. Así lo podemos entender. Si visualizamos este diodo 3 como un alambre conductor porque está polarizado directamente, la señal positiva pasa por aquí. Al encontrarse con él en este punto, polariza el diodo de 4 inversamente porque aquí está el negativo del diodo 4, o sea el cátodo. Positivo con negativo lo polariza inversamente, entonces no puede pasar por aquí, por el diodo 4. Luego se viene entonces por este camino que es el del capacitor, lo carga al capacitor electrolítico y así es como se logra ver el semiciclo positivo saliendo del tiempo 2 al tiempo T3. La señal sigue su camino por la tierra, llega aquí y acuérdense que estaba polarizado inversamente el D1 cuando llegó acá al principio. Pero ¿qué pasa con el diodo de 2? Le llega el positivo al positivo del diodo de 2, lo polariza directamente, la señal pasa como si fuera un alambre conductor, pasa por el diodo. Acá no puede pasar porque quedamos que estaba polarizado inversamente, entonces se regresa por acá. De esa manera sale de T2 a T3 el semiciclo positivo. Si se analizaran más tiempos, pues se repite de T3 a un T4, se repetiría el semiciclo negativo que se estudió de T1 a T2 y así sucesivamente. Así es como se logra que salga una señal rectificada de onda completa como está especificado aquí en el circuito rectificador de onda completa. Solo salen los semiciclos positivos, entran semiciclos positivos y negativos, pero al pasar por este circuito solo se presentan en la salida los semiciclos positivos. Es como si dijéramos que los negativos que deberían estar aquí se hiciera positivo. Aquí debería estar un negativo, se hace positivo. Todos salen positivos nada más y juntos, por eso se le llama rectificación de onda completa a este proceso. En el de media onda no aparecían estas partes no aparecían, solo aparecía la señal aquí, semiciclo positivo 0, semiciclo positivo 0 en el rectificador de media onda, pero en el de onda completa aparecen juntos todos los semiciclos como positivos. Para armar el circuito, primeramente colocamos los cuatro diodos. Aquí le vamos a conectar el transformador reductor y vean que sale de estas dos partes laterales una tierra, a la tierra del protoboard, y la otra línea es la salida. Observa cómo los diodos están colocados con su cátodo hacia adelante, donde está la rayita. Miren ahí la rayita está hacia adelante, o
sea hacia la derecha. Aquí apenas se nota el negativo de este diodo, pero sí se alcanza a ver la franja que indica el cátodo. Para acá, para adelante, o sea hacia la derecha, apuntando el cátodo de los 4 diodos. A continuación vamos a colocar nuestro capacitor electrolítico. Este es un capacitor electrolítico, tiene forma de un cilindro, y cuando es un capacitor electrolítico tiene polaridad, o sea tiene signo. Aquí se ve el signo negativo, que es esta patita. Esta es la patita negativa, la terminal negativa, y obviamente esta es la positiva. Este capacitor, observa que es de 2200 microfaradios con una capacidad de almacenar 25 volts. Un capacitor almacena carga eléctrica, en este caso almacena voltaje a 25 volts. Es muy importante esta cantidad de 25 volts, porque si de este lado va a recibir 18 volts AC, no podría ser de menos de 18 el capacitor que vamos a colocar. Por ejemplo, si colocamos uno de 16 y acá llegan 18 volts AC, pues el capacitor se dañaría, porque no le alcanzaría su capacidad de almacenamiento. Cuando se dañan, se inflaman de aquí. No quiere decir que se inflaman de fuego, se hinchan, se ponen abultados en esta parte, o en sí en general, aunque sí puede llegar a reventarse algunos de los capacitores. Este es de 25 volts, está adecuado porque acá se va a recibir 18 volts. Vamos a conectarlo, el negativo aquí a la tierra y el positivo a la salida esta. Miren, aquí lo conectamos, ya quedó el negativo a la tierra del protoboard y el positivo a la señal de salida. Es el turno de colocar este circuito integrado regulador 7805. Ahí está la nomenclatura dentro de él, allí impresa, pero casi no se alcanza a ver. 7805. Este es un regulador que trabaja de la siguiente manera. Por esta patita le entra un valor mayor de 5 volts DC. Le sale un voltaje de 5 volts regulados. Por eso se llama 7805. Los últimos 2 dígitos tiene que ver con el valor de 5 volts. Si quisiéramos un valor negativo de menos 5 volts, se ocuparía un circuito integrado 7905 para introducir aquí un voltaje negativo y que saliera por acá menos 5. Pero no es este caso. En este caso entra aquí un voltaje mayor de 5 volts, que van a llegar más o menos unos 12 a 18, y por acá van a salir 5 volts regulados. Se coloca aquí, vemos que el capacitor, el positivo del capacitor va a la entrada del regulador 7805, la patita de en medio va a tierra y la tercera patita es la salida. Cuando sale un voltaje regulado por aquí en la salida del circuito 7805, se dice que sale DC pero con un poco de rizo, es decir, un poco ondulante, aún siendo voltaje CD. Para eliminar el rizo se ocupa un capacitor de un valor bajo. Este capacitor puede ser de 10 microfaradios o menos. Este capacitor es de cerámica, no tiene signo, no es como el electrolítico que tiene signo, y lo vamos a conectar aquí a la salida del 7805. Se conecta de este modo o volteado, no importa, porque no tiene polaridad, es decir, no tiene signo, y falta conectarle aquí su conexión hacia la tierra. Es para disminuir el rizo, o sea una pequeña ondulación que hay en la salida de voltaje ya
convertido a DC. Para saber que nuestro circuito está funcionando, vamos a conectarle un LED. Aquí a la salida del capacitor vamos a poner un LED hacia tierra, pero antes un resistor de 220 ohms aquí que sea la conexión en el canalito del protoboard, y con el LED se va a conectar hacia la tierra. Para saber la pata negativa del diodo LED se observa cuál es la terminal que tiene una parte plana en el círculo de abajo. Aquí está la parte plana, quiere decir que esta es la terminal negativa, esta que estoy tomando, porque ahí está el lado de marca plana en el redondel del diodo LED. Vamos a conectarlo con el negativo hacia tierra. Ahí está ya el LED conectado. Bueno, pues ya nada más falta conectar la salida. La salida, observa que tengo aquí un alambre más descubierto de un lado que de otro. Esto es para que al conectar el multímetro pueda yo medir fácilmente el voltaje. El lado más descubierto lo pongo por acá para que pueda aquí poner la punta roja del multímetro, y lo mismo hago con un alambre de color negro más descubierto de un lado que de otro. De este lado pongo la tierra en el azul del protoboard, y aquí voy a poner la terminal más descubierta para poder medir con el cable negro del multímetro, medir aquí el voltaje, a ver si es cierto que está saliendo 5 volts aquí en estas terminales. Así queda descubierto un poco para poder fácilmente hacer contacto con las puntas metálicas del multímetro. Para conectar el transformador al protoboard tenemos aquí dos alambres de un lado más largo que de otro. Este lado es para conectar al protoboard y este lado es para conectárselo al transformador. Hay que hacer una labor aquí de amarrarle el cable con el alambre, que quede bien agarrados, bien prensados, y ponerle cinta tape. En ambos casos se requiere hacer esto. El nombre correcto es cinta aislante, la que le vamos a colocar para que se mantenga bien unido y aislada el cable y el alambre, se mantengan bien unidos y aislados de los demás, el cable y el alambre, con cinta aislante. Ya quedaron con tape los alambres que van a ir al protoboard de la salida del transformador, y también en la entrada quedaron conectados ya con tape los cables que provienen de la clavija. Aquí en el transformador la entrada se conoce como primario y la salida se conoce como secundario. Estamos listos para probar nuestro circuito. Para probar nuestro circuito enchufamos la clavija del transformador a 127 volts AC y observamos que nuestro circuito está listo, respondiendo. Aquí viene la clavija aislada las puntas y está la entrada. Aquí entran 127 volts AC. Por aquí salen 18 volts AC, así dice el transformador. Los diodos rectifican la señal y el capacitor. El circuito 7805 le recibe más de 5 volts y él solo permite en su salida 5 volts DC, con un poco de rizo que es eliminado con este capacitor no electrolítico.
y con el LED podemos ver que está trabajando nuestro circuito con los 5 volts. Vamos a ver con el multímetro el voltaje de salida. El multímetro lo vamos a colocar en la escala de 20 volts DC y vamos a medir el valor que hay en la salida aquí con los cables rojo y negro del multímetro en volts y tierra. Es para medir aquí el voltaje de salida. Vamos a colocar esta punta en el positivo y la otra en el negativo. Observamos que da los 5 volts. Encendí una lámpara para que puedan verse los 5 volts que se están midiendo en este caso. Y así tenemos nuestro circuito listo para convertir de 127 volts a 5 volts. Ahora vamos a probar la fuente de 12 volts. Como aquí le llega más de 12, podemos colocar en lugar de 7805 el 7812 y vamos a observar que en la salida tenemos 12 volts. Vamos a hacerlo. Para ello vamos a apagar nuestro circuito. Observen que ya lo desenchufé y tarda en apagarse porque el capacitor mantiene la carga por un tiempo, este también un poco. Y a continuación voy a reemplazar el circuito 7805 por el circuito 7812. Se calienta un poco el circuito 7805, un poco, no mucho. Entonces ya está el 7812. Vamos a probar otra vez. Conecto el voltaje AC, la clavija, y vamos a ver con el multímetro si en la salida se está dando 12 volts. Aquí lo cambio a la escala de 20 de volts DC de 20 y con los cables rojo y negro en la salida vamos a ver si está 12 volts. Encendí una lámpara para que puedan verse los 12 volts que están midiendo. Este circuito de rectificador de onda completa para convertir voltaje AC a DC de 5 volts y 12 volts también puede hacerse con 2 diodos. Esa es una manera que para los que están viendo este video queda como investigación. En diversos aparatos se acostumbra también usar un solo dispositivo que contiene los 4 diodos, le llaman puente de diodos. Son diversas maneras de realizar el mismo proceso de conversión de voltaje AC a DC. Quizá te preguntes para qué sirve esta parte metálica que tiene el circuito 7805 y también el 7812. Y la respuesta es que para atornillarse un disipador de calor. Como estos circuitos se calientan en su encapsulado, necesitan disipar el calor al ambiente. Por este agujero se atornilla un disipador de calor. Es una estructura de aluminio que ayuda a disipar el calor al ambiente y evitar que se caliente en exceso el circuito integrado.